Hoy vamos a hablar de Jesús, pero para hablar de Jesús tenemos primero que comprender que somos obra de Él. Somos criaturas creadas por aquel mundo al que un día pudiéramos llegar porque hemos sido invitados después de la muerte. Para hablar de Jesús, tenemos primero que nada que imitar su humildad y su obediencia. Para hablar de Jesús, tenemos también que hablar de la razón por la que Él vino al mundo. Tendríamos que hablar de por qué, si fuimos creados para ser eternos, comenzamos un día a morir. Y si bien todos sabemos que Dios es bueno, Dios tiene una ley para que se cumpla. Y por si no lo sabían o no lo creen, la muerte la ganamos los seres humanos cuando desobedecimos a nuestro Padre, el pecado original. Entró la maldad y la muerte al mundo. Dios es bueno, pero hay una ley que quien la rompe, que quien la viola, tiene que asumir su responsabilidad. Dios es muy bueno, pero es un Padre estricto, misericordioso, pero un Padre que exige obediencia. Y esa obediencia implica humildad. Y ustedes se preguntarán a qué viene todo esto. Hay muchos ámbitos de la vida. Ante la terquedad nuestra, ante la soberbia que nos domina, ante la rebeldía que nos envuelve y nos lleva a cometer terribles errores. Y no comprendemos por qué. Y hay muchas personas, incluso creyentes, que no quieren hablar del diablo, me critican. Y tengo que repetirlo una y otra vez porque incluso cuando la Virgen María ha estado apareciendo desde 1917, ha anunciado que el diablo vendrá en contra de la familia. El enemigo nuestro es Lucifer, enfrentado con Dios y expulsado del cielo. Y en su afán de que no entremos a esa vida nueva, a ese reino donde un tiempo, alguna vez Él perteneció, nos va a hacer la vida imposible. Nuestra lucha en este mundo es contra el mal. Por alguna razón, y la conocemos, por el pecado. Lucifer tomó dominio de la tierra, el príncipe de la maldad. Y desde entonces somos presas fáciles del diablo. Y en estos últimos 100 años, esa furia ha arreciado porque se acerca la llegada de Jesús nuevamente. ¿Y por qué todo esto? Y les voy a poner un ejemplo porque hay cualquier cantidad ante la irreverencia, la desobediencia y la soberbia del hombre, especialmente para con las cosas de Dios. Y no lo entendemos porque nos ciega el diablo, nos encaprichamos y cualquiera que venga a decirnos algo, cerramos la puerta, volteamos la cara, hablamos mal y despreciamos. Me ha tocado duro con parte de gente que conozco, a la que quiero, a la que aprecio. Y vean antes de decirle cómo tratamos a Jesús, por decir la verdad, por decir soy el Hijo de Dios, por decir mi reino no es de este mundo, por decir mi Padre
me ha enviado. Y vamos a mirar cada uno de nosotros nuestra vida. Cuando vivimos encaprichados con algo o con alguien, cuando vivimos obsesionados, cuando vivimos la terquedad al extremo de no escuchar, de no aceptar ni siquiera querer escuchar. ¿Ustedes creen que una persona que mata está respetando la ley de Dios? ¿Conoces tú la ley de Dios? ¿Tú crees que una persona que no es capaz de amar a Dios por encima de todas las cosas está haciendo la voluntad de Dios? ¿Sabías que el primer mandamiento de la ley de Dios es que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón? Y agregó Jesús cuando vino, y a tu prójimo como a ti mismo. Y sean misericordiosos entre unos y otros, como mi Padre es misericordioso con ustedes. Vuelvo a preguntar, ¿tú crees que una persona que crea en Dios podría estar de acuerdo con el aborto, matando a un inocente no nacido? ¿Tú crees que una persona que ama a Dios y que lo respeta y que verdaderamente cree que un día cara a cara estaremos con Él después de esta vida, podría apoyar decisiones de países, de políticos, de hombres y mujeres que vayan en contra de la ley de Dios? Piénsalo. ¿Tú crees? Y escuchen esto como ejemplo. Ustedes saben quiénes fueron los primeros administradores de aquellas primeras comunidades cristianas cuando el Señor ascendió al cielo. Los 12, los discípulos de Cristo, atendiendo el llamado de Cristo a que vivamos en comunidad, a que vivamos preocupados de nuestro prójimo como si fuera nuestro propio hijo, como si fuésemos cada uno de nosotros mismos. Y dice los Hechos de los Apóstoles que aquellos que vieron ascender al Señor al cielo, que lo vieron resucitado, que creyeron, vendieron todos sus bienes y todo lo entregaban a los 12 para que toda aquella comunidad cristiana primitiva vivieran como Jesús pidió, amándonos, que nos duela el dolor de unos y otros. Eso ya no sucede. Incluso 60, 80 años después de la ascensión del Señor, si leemos las cartas de San Pablo, nos vamos a enterar cómo Él se dirigía a las iglesias cuando ya comenzaban con la desobediencia y cada cual a creer a su manera y a sacar sus propias conclusiones, queriendo hacer lo que cada cual quiere, porque eso es el libre albedrío que nos dio Dios. Mas eso no quiere decir que estaremos exentos del castigo que implica la desobediencia a la ley de Dios. Y una vez más recuerden, morimos porque desobedecimos a nuestro Padre a través de Adán y Eva. Y generación tras generación venimos pagando ese pecado, porque todos tenemos que morir. Ahora, y lo digo con dolor porque lo viví, y no soy político, pero sí creo que las comunidades, los pueblos, deben escoger personas para dirigirlas, para administrar las riquezas y repartirlas por igual para todos. Gente que cree en Dios, que valora los principios de Dios. Ahora, más aún, piensen y aparten los caprichos políticos. Piensen en Cristo, porque nos hizo y nos enseñó que como pueblo debemos organizarnos, debemos tener leyes respetando las leyes de Dios.
¿Ustedes creen que el aborto debería ser una ley en la vida de los hombres? Ahora lo llaman el derecho de las mujeres. Lo quieren imponer por encima de la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que ser infiel es un derecho de los hombres y ahora de las mujeres con la liberación femenina? Piénsalo, es tu vida. Pero si crees en Cristo, acuérdate que no es tu voluntad sino la de Dios. Y no es tu conclusión ni es tu veredicto, sino el veredicto que dará Dios cuando tengamos aquel juicio después de la muerte. Y el premio será entrar al cielo o ir al infierno. Tengo un ser querido que se fanatizó con estos grupos comunistas, como tú lo quieras llamar, dictadores, socialistas, que usan la política para dominar, para destruir, para someter y hasta para matar. Y lo primero que hacen estos grupos es sacar a Dios del corazón de los pueblos. Y conozco personas que se van a dar golpes de pecho delante del Santísimo Sacramento del altar y apoyan a estos grupos vándalos, criminales con ideales comunistas, guerrilleros, narcotraficantes, a que se practiquen el aborto legalmente, a despreciar y a odiar, y a que saquen a la iglesia y atacan a los sacerdotes y a las religiosas. Si no te pones a la par de lo que ellos exigen, entonces te expulsan. ¿Y saben por qué? ¿Te lo has preguntado? Porque donde está Dios no tiene cabida el diablo. Y esos grupos son satánicos, son diabólicos, porque aquel que te utiliza para robar y destruir al otro, aquel que te utiliza para fomentar la droga, la prostitución, la promiscuidad, la infidelidad, el crimen, el secuestro, la tortura, el sometimiento, el hambre. Si tú crees en Cristo, jamás puedes apoyar a ningún político ni a nadie que te invite o que te incite a abortar a una criatura no nacida. ¿Saben qué es abortar? Búsquenlo. Casi todo el mundo tiene un teléfono. Lo destruyen, lo destrozan por dentro y lo arrancan del vientre de la madre. Lo sacan en pedazos. Y es una vida, porque si no lo hubieran sacado de ese vientre, un niño nace y un hombre o una mujer se harían con el tiempo y con el pasar de los años. Y hoy las madres lo dicen tan despectivamente: me saqué a ese muchacho. Y se están olvidando de Cristo. Y creen que porque van a ir a darse 3 golpes de pecho y el sacerdote le dice: te perdono, van a tener que ver la cara de Cristo. Van a tener que enfrentar una pena. Los pueblos están arrastrados por el diablo y se desviven y les siembran el odio y les mienten. Le voy a quitar al rico para darte a ti, y terminan siendo más pobres. Pueblo, no creas en venenos satánicos. Todo lo que se aparta del amor, todo lo que te parezca muy bueno, preocúpate. Si algo suena muy bueno es porque no es cierto. No estés esperando que te den, no estés esperando mendigar. Exige que puedas ganarte tu vida. Así como Dios nos pide vivir a la manera de Cristo, así tenemos que vivir nuestra vida y exigir a los que administran las riquezas y los bienes y las leyes de los pueblos que lo hagan siempre respetando la voluntad de Dios. Muchos terminan arrepentidos, pero una gran cantidad te van al infierno. Terminan en el infierno porque nunca tuvieron la humildad. ¿Y saben por qué? Porque cuando quieres prostituirte, no escuchas y justificas.
Cuando quieres ser infiel, rompes todas las barreras de la fe y de la ley divina. Cuando quieres robar, matar, secuestrar, no te importa Dios, ni te importa tu hermana, ni tu hermano, ni tus hijos. Hoy día las madres están matando a los hijos, los padres se hacen cómplices, los abandonan. Mantienen relaciones y si la mujer queda embarazada, le pagan el aborto o se desaparecen. Los hijos crecen sin padres y muchas madres los están regalando. O los maltratan y los desprecian, sociedades enfermas espiritualmente, porque no le estamos dando el lugar al amor. Y Dios es amor. El amor es una fuerza que no podemos comprender. Amor no es tener sexo. Vamos a hacer el amor. Si me amas, dame una muestra de amor. Miren cómo el diablo nos está acabando. Miren nuestra juventud. Una fumada o un alón de droga las lleva a la cama y a los abortos y a la desgracia y a la promiscuidad y a la prostitución. Las carencias y las miserias, el sacar a Dios del corazón, el sembrarte odio, el ser egoísta y envidiar. Acuérdate siempre, no es la voluntad de Dios, no viene de Dios, viene del diablo. ¿Cuántos hoy dicen creer en Cristo y apoyan a aquellos líderes que fomentan el aborto, que fomentan el adulterio, la infidelidad y les llaman derechos? ¿Y qué de la ley de Dios? ¿Saben qué es lo más seguro que tenemos? Morir un día y nadie sabe cuándo. Muchos mueren en un accidente, muchos en un tiroteo, muchos con una bomba que explota, muchos en un avión o muchos en un carro. Otros simplemente en un derrame cerebral o un ataque al corazón. Muchos con un tiro o con un cuchillo por un asalto. Pero no importa. ¿Saben por qué? Porque sencillamente no estamos interesados en conocer a Dios porque queremos vivir nuestra vida a la manera que nos provoca y que nos apetece. Porque es más importante el dinero y el lujo y los placeres. Pero cuando la desgracia toca, ahí se acaba la grandeza. Y Cristo existe aunque tú no lo creas. No puedes llamarte católico si estás apoyando esos movimientos que sacan a Cristo de la vida de la sociedad. Esos movimientos, llámalos como tú quieras, que sacan la oración, que sacan a Cristo de las escuelas, que luchan, y muchos se llaman católicos, y la iglesia calla y el Papa calla, para ganar votos de los que quizás no se identifican con la ley de Dios, para dominar, saciando los vicios, complaciendo los caprichos de la carne. Tú no te puedes llamar cristiano católico, ni siquiera cristiano protestante, si apoyas el aborto, si apoyas la infidelidad, si apoyas la mentira, la corrupción, el robo, la traición, la envidia. Son venenos del diablo que inundan, que tienen podrida a la sociedad y por eso es tanta desgracia que hay. Pero todos dicen creer en Dios. Todos dicen que sí, pero que Dios es muy bueno. Y no hables del diablo. Señores, señoras, pueblo de Dios, ya basta de vivir en la ignorancia y en la mentira. Cristo vive y el diablo existe, y es el que reina en la tierra para causar la perdición de las almas, para que no entremos al cielo. Y si no lo crees, entonces no crees en Cristo. Algunas veces muchas personas, incluso católicos, todo lo ven como el color de la rosa.
Y Cristo vino a morir para librarnos de la muerte que causó Satanás. Descendió al infierno después de muerto para humillarlo y vencer la muerte y resucitar al tercer día. No te engañes. Hay una vida nueva. Tienes esta y no la pediste. Y la perdimos por desobedientes. Y estamos amenazados a perder la vida nueva por incrédulos. Piénsalo, es tu vida, pero más bien vale la pena que rectifiques, que lo pienses 2 y 3 veces, que te animes a conocer a Cristo y a querer cambiar, a querer aceptar su ley y a renunciar a las tentaciones, la perdición, la inmoralidad, la droga, el alcohol, los vicios, la mentira, la corrupción, el chantaje, el robo, la traición, la hipocresía, la envidia. Son todas las armas del diablo. Les invito a que conozcan la ley de Dios. Les invito a que rectifiquen su vida. Váyanse por los valores de la moral, del amor, de la compasión, de la decencia, de la honestidad, del trabajo. Bien dijo el Señor, te ganarás tu pan diario con el sudor de tu frente, no estafando ni robando, porque todo eso va en contra de la ley de Dios. Es por tu bien, por el de tu familia y por el de tu alma, que si no logras entrar al cielo, irás al lugar de castigo, donde dice San Pablo que un día en el infierno o en el purgatorio no se compara con toda una vida entera de dolor y sufrimientos. Y no es para que tengas miedo, es para que rectifiques tu verdad acerca de la fe, de la existencia de Jesús y la presencia del diablo sobre la tierra para perdernos, para que no entremos al cielo. Ora, busca a Cristo, suscríbete, hay oraciones, hay prédicas, está la palabra y están mensajes inspiradores. Orar es hablar con Dios y es promesa de Jesús hacerse presente. Y el Espíritu Santo, cada vez que lo invocamos, está a nuestro lado hasta el último día. Es tener al cielo a nuestro lado cada vez que estamos en oración. Está en ti y solo en ti.